El plato se estrelló contra el suelo con un estruendo que silenció el murmullo del salón, como si el mismísimo Pirineo hubiera rugido en la distancia. No mereces ni un bocado de esto, Laura. Después de todo lo que me quitaste, gritó Marta, su voz quebrada como el cristal bajo mis pies. En ese instante el mundo se redujo a sus ojos, esos ojos marrones que una vez me habían prometido eternidad, ahora llameantes de un odio que yo misma había sembrado en las sombras de Huesca. Me llamo Laura, y en Madrid soy la reina indiscutible de un imperio de restaurantes que se extiende como las vides de La Rioja por toda España. A los 35 años, mi nombre figura en las listas de Forbes como una de las mujeres más influyentes del país, una CEO multimillonaria que ha convertido el sabor en oro. Pero Huesca, mi Huesca natal, no es Madrid. Aquí, entre las murallas medievales y los vientos que barren los monegros, soy solo la hija pródiga que huyó hace 15 años, dejando atrás un corazón roto y un secreto que aún me persigue como un fantasma en la niebla del otoño aragonés. Regresé esa tarde de noviembre porque los números no cuadraban en el balance del restaurante El Olvido, mi joya local, un lugar que había inaugurado a distancia para honrar, o quizás expiar, mis raíces. No imaginaba que el destino, caprichoso como un torero en la plaza, me confrontaría con ella. El viaje desde la capital había sido un borrón de autopistas y recuerdos. Aparqué mi Audi negro frente a la fachada de piedra caliza, donde las enredaderas trepaban como venas expuestas. El aire olía a romero y a tierra húmeda, y por un momento, me transportó a aquellas noches de juventud, cuando Marta y yo nos escapábamos al cerro de San Jorge, besándonos bajo las estrellas con la urgencia de quien sabe que el mundo no perdona el amor entre dos mujeres en un pueblo conservador. Ella era la hija del carnicero con manos fuertes y una risa que iluminaba las ferias de San Lorenzo. Yo, la estudiante de economía con sueños de grandeza, prometida en secreto a un futuro que no incluía besos robados. Pero el amor, ese torbellino flamenco, nos había envuelto como una mantilla bordada, y por un tiempo creímos que podíamos desafiarlo todo. Entré al restaurante con la determinación de un general inspeccionando sus tropas. El maitre, un hombre canoso llamado Ramón que me reconoció al instante, me guió a una mesa apartada en el salón principal. Señora Vargas, qué honor. ¿Desea la carta o prefiere que le preparemos algo especial? Sonreí, ajustándome el traje sastre que me hacía sentir invencible. Lo de siempre, Ramón. El plato de Marta, conejo a la miel con almendras y ese toque de tomillo que solo ella sabe dar. Mi voz salió más ronca de lo previsto, traicionándome. Ramón asintió, pero sus ojos titubearon. ¿Está segura? La chef. Ha estado un poco sensible últimamente. Descarté la advertencia con un gesto. Yo era la dueña, después de todo. ¿Qué podía salir mal en mi propio territorio? Mientras esperaba, observé el salón, mesas de roble llenas de familias locales, turistas con mapas arrugados y el eco de conversaciones en aragonés mezclado con castellano. Huesca no había cambiado mucho, seguía siendo esa ciudad de catedrales góticas y plazas donde los ancianos jugaban a las cartas bajo los soportales, juzgando en silencio a quienes no encajaban en el molde. Yo había encajado una vez, o al menos lo intenté, hasta que el peso de las expectativas familiares me aplastó. Mi padre, el banquero estricto, soñaba con un yerno de buena familia. Mi madre, devota de la Virgen del Pilar, rezaba por una hija normal. ¿Y Marta? Dios, Marta. La dejé con una nota garabateada en una servilleta. Lo siento, no puedo. Es por tu bien. Cobardía pura, envuelta en mentiras. El plato llegó en una bandeja de plata, humeante y tentador, con su salsa dorada brillando bajo la luz de las arañas. Pero debajo del conejo, doblada con precisión quirúrgica, había una nota escrita a mano en papel amarillento. La desplegué con dedos que temblaban y las palabras me golpearon como un vendaval del cierzo. Recuerda lo que me hiciste, Laura. Robaste mi alma y mi futuro. Este plato no es para ti, es un veneno dulce para la traidora que eres. Firma, M. El salón se desvaneció en un zumbido, sentí el calor subir a mis mejillas, la humillación clavándose como espinas. ¿Marta? ¿Aquí, en mi restaurante? Levanté la vista hacia la puerta de la cocina, y allí estaba ella, emergiendo como un toro enfurecido, con el delantal blanco salpicado de harina y los ojos ardiendo de un fuego que yo había encendido hace una eternidad. Marta, exclamé poniéndome en pie tan bruscamente que la silla volcó. Ella se detuvo a medio camino, el plato en sus manos temblando.
Tenía 34 años ahora, pero el tiempo la había esculpido con gracia cruel, el cabello negro recogido en un moño desordenado, las mejillas hundidas por noches de insomnio, y esa curva en los labios que una vez me había besado hasta el amanecer. No te atrevas a decir mi nombre como si fuéramos amigas de la infancia, siseó, su acento ostense puro y afilado como un cuchillo jamonero. Has venido a inspeccionar tu oro, ¿verdad? A ver si tus inversiones siguen oliendo a éxito. Pero yo soy la que cocina aquí, la que mantiene vivo este lugar que tú abandonaste como abandonaste todo lo demás. El salón se había congelado, cucharas suspendidas en el aire, ojos curiosos clavados en nosotras. Sentí la bilis subir a mi garganta, no por la rabia, sino por el peso de la verdad en sus palabras. Esto es un malentendido, balbuceé, odiando mi voz por sonar tan débil, tan madrileña. Vine porque los libros no cuadran. No por ti. No esperaba. Mentira. En el fondo siempre había esperado este reencuentro como un penitente espera la absolución en la Semana Santa. Ella rió una risa amarga que resonó como un eco el aseo del Salvador. Malentendido. Como aquel en que me dijiste que me amabas mientras planeabas tu huida a la capital con ese prometido tuyo. O como cuando me enteré por los chismes del pueblo que habías borrado mi existencia de tu vida. Avanzó y con ella avanzó el pasado, las tardes en el río Isuela, tejiendo sueños con hilos de jazmín, las noches en su habitación, susurrando promesas contra la piel mientras el reloj de la torre daba las horas prohibidas. Habíamos sido fuego y hielo, pasión contenida en un mundo que nos veía como pecado. Pero yo elegí la seguridad, el ascenso, el traje que me blindaba contra el juicio. Y ahora aquí en el corazón de Huesca, el fuego había regresado para consumirme. Siéntate, Laura Vargas ordenó, dejando el plato frente a mí con deliberada lentitud. Come. Prueba lo que es el sabor de la traición. Obedecí porque en ese momento, no era la CEO, era solo Laura, la chica que había roto un corazón para salvar el suyo. Mientras masticaba, el conejo se volvió ceniza en mi boca. Cada bocado era un recuerdo, el día que le propuse huir juntas a Barcelona, y ella aceptó con lágrimas de alegría, la noche en que mi padre descubrió una carta suya en mi bolso y me sermoneó sobre esos vicios modernos que corrompen a las buenas familias. Eres una Vargas, me dijo. No una desviada. Y yo, aterrorizada, corté el lazo. Ahora, Marta se sentó frente a mí, cruzando los brazos como una barrera. Dime, ¿cuánto tiempo pensabas que podrías ignorar esto? ¿Que yo seguiría cocinando para tus fantasmas? Sus palabras dolían porque eran justas, y en ellas se enredaba el hilo de nuestra historia, un tapiz de amor y dolor tejido en los telares de la tradición aragonesa. Hablamos durante horas, o al menos eso pareció, mientras el salón se vaciaba y Ramón discretamente cerraba las puertas. Ella me contó de su vida, cómo había tomado las riendas de la cocina tras la muerte de su madre, convirtiendo el olvido en un refugio para los sabores perdidos de Huesca, el ternasco asado, las migas con uva, platos que hablaban de raíces profundas. Pero detrás de su orgullo vi las grietas, las noches sola, el peso de ser la soltera excéntrica en un pueblo donde las bodas se celebran con jotas y las solteras se compadecen. ¿Sabes lo que es cocinar para extraños mientras sueñas con un amor que te abandonó?, murmuró, y su voz se quebró como una rama seca. Yo a mi vez le hablé de Madrid, los rascacielos que me ahogaban, las reuniones donde era la única mujer en la mesa, las amantes fugaces que nunca llenaban el vacío que ella había dejado. No traicioné solo a ti, Marta. Me traicioné a mí misma. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, y por primera vez en años, no las contuve. Era catarsis como las procesiones de la cofradía de la Vera Cruz, donde el dolor se expone al público para sanar. Pero el perdón no llega tan fácil en las tierras altas de Aragón, requiere tiempo como el vino que madura en bodegas oscuras. Al final de esa noche, cuando la luna se cernía sobre las murallas, nos despedimos con un abrazo torpe, cargado de promesas no dichas. Vuelve mañana, dijo ella, y en su tono había una grieta de esperanza. Salí al frío el viento del norte azotando mi rostro, y supe que esto era solo el comienzo. El imperio podía esperar, Huesca, no, y en el fondo de mi alma una voz susurraba, quizás, solo quizás, el amor que creí muerto renacía entre las ruinas de lo que fuimos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas, como la jota aragonesa que acelera el pulso pero nunca estalla.
Regresé al olvido cada tarde pretextando revisiones contables, pero en realidad anhelando esos momentos robados con Marta en la cocina. Ella me permitía entrar, un privilegio concedido con recelo, y juntos repasábamos los libros, facturas de proveedores de Jaca, menús para la feria del queso de la olla. Pero entre números y sabores se filtraban confesiones. Después de ti intenté olvidar, me dijo una mañana mientras picaba cebollas, sus ojos irritados por el vapor o por los recuerdos. Salí con un viñador de la zona, un buen hombre, pero no era tú. Terminó en nada, y el pueblo murmuró, pobre Marta, siempre sola. Punto. Sus palabras me herían como el picor del ají en la lengua, porque en ellas oía el eco de mi propia culpa. Yo había huido a Madrid, donde el anonimato me permitió tejer una vida de apariencias, cenas con inversores, eventos de gala en el Palacio Real, y en las sombras, breves affairs con mujeres que sabían las reglas del juego, nada de ataduras, nada de corazones expuestos. Pero ninguna era Marta, con su risa ronca y sus manos que olían a hierbas silvestres. Yo tampoco olvidé, admití, ayudándola a amasar la masa para las filloas. Cada plato en mis restaurantes lleva tu huella, aunque nadie lo sepa. El olvido fue mi ofrenda, un altar a lo que perdí. Sin embargo, la paz era frágil, como el cristal de las botellas de garnacha en la bodega. El conflicto surgió una tarde nublada, cuando recibí una llamada de mi asistente en Madrid. Señora Vargas, hay rumores. Un inversor local en Huesca está comprando acciones menores de la cadena. Dicen que quiere forzar una venta. Mi sangre se heló. ¿En Huesca? Imposible. Pero al colgar, vi a Ramón observándome desde la barra, su expresión esquiva. Ramón, ¿sabes algo de esto? Él balbuceó excusas, pero sus ojos lo traicionaron. Esa noche confronté a Marta en la trastienda, entre sacos de harina y el zumbido de los refrigeradores. ¿Tú estás detrás de esto? ¿Vendiendo mi legado por venganza? Ella palideció, el delantal cayendo como una bandera de rendición. ¿Cómo puedes pensar eso? Yo cocino aquí porque amo este lugar, no por tu dinero. Pero si quieres saber la verdad. Se giró hacia un cajón y sacó un fajo de papeles arrugados, contratos de un tal don Emilio, un terrateniente de los alrededores, que había ofrecido comprarle su parte en el restaurante, una parte que yo le había dado en secreto años atrás, como gesto de consuelo. Me presionó, Laura. Dijo que eras una forastera que nos abandonaría de nuevo. Que él salvaría el negocio. El aire se espesó con traición, no la suya, sino la del pueblo que nos rodeaba, celoso de mi éxito y resentido por mi ausencia. Lo rechacé, añadió ella, su voz un susurro. Pero duele saber que hasta aquí tu sombra lo envenena todo. Lloramos entonces, un llanto silencioso que limpiaba las heridas como la lluvia otoñal lava las calles empedradas. Nos abrazamos y en ese contacto renació la chispa, un roce de dedos, un aliento compartido que hablaba de anhelos no extinguidos. Pero el amor en Huesca no es solo pasión, es batalla contra el peso de la tradición. Esa misma semana, mi familia irrumpió como un vendaval. Mi madre, con su mantilla negra y crucifijo al cuello, llegó de Zaragoza sin aviso, acompañada de mi hermano Carlos, el eterno guardián de las apariencias. Hija, ¿qué haces en este rincón olvidado? Vuelve a Madrid, donde perteneces. ¿Y esa chef, qué hace rondándote? El pueblo habla, Laura. Hablan de escándalos. La confrontación estalló en el comedor vacío con Marta testigo involuntaria desde la puerta. Madre, basta. Marta es mi amiga, mi socia. Y sí, el pueblo habla, pero ¿de qué? ¿De dos mujeres que se quieren en un mundo que finge tolerancia? Mi voz tembló, rompiendo el dique de años de silencio. Carlos intervino, su tono paternalista, estás destruyendo la familia, Laura. Recuerda a tu padre, él te educó para ser fuerte, no para. Esto, la palabra colgaba como una espada de Damocles, cargada de homofobia disfrazada de preocupación. Marta, pálida como la harina, se retiró sin una palabra, pero sus ojos me suplicaban, no lo hagas por mí. No destruyas todo. Esa noche sola en mi hotel junto al Palacio de los Reyes de Aragón, me ahogué en dudas. ¿Valía la pena? Mi imperio, mi reputación, contra el amor que había negado media vida. Llamé a Marta, pero su teléfono sonaba en el vacío.
Al amanecer corrí al restaurante solo para encontrar la cocina desierta y una nota en la encimera: no puedo ser tu ruina, Laura. Vete. Olvídame de nuevo. El pánico me invadió, había repetido el ciclo, empujándola al abismo por miedo a la verdad. Salí a las calles de Huesca, bajo la lluvia que azotaba los soportales, buscando su rastro como una loca en una procesión contrita. La encontré en el cerro de San Jorge, nuestro viejo refugio, empapada y temblando junto a un pino retorcido. «Marta», grité y ella se volvió, el rostro surcado de lágrimas y gotas de lluvia. «Déjame en paz. Tu familia tiene razón, soy tu debilidad». La abracé a pesar de su resistencia, el agua empapando nuestros abrigos. «No, amor. Tú eres mi fuerza. He vivido sin ti y fue una muerte en vida. Quédate. Lucharemos juntas». Nos besamos entonces, un beso desesperado, salado por la lluvia y las lágrimas, que sellaba una promesa en el viento del cierzo. Pero el destino, cruel como un matador, reservaba giros peores. Días después el escándalo estalló en las redes locales, fotos borrosas de nuestro abrazo en el cerro compartidas por un vecino chismoso con captions venenosos: la millonaria y su amiga arruinan Huesca. El teléfono no paraba de sonar, periodistas de Heraldo de Aragón, inversores retirándose, mi madre suplicando que lo negara todo. Marta, devastada, me confrontó en la cocina: ¿ves? Te arrastro al fango. Renuncia a mí, Laura. Vende el restaurante y vete. Sus palabras eran un cuchillo, pero en sus ojos vi el abismo, no solo dolor, sino un secreto que guardaba como un tesoro maldito. ¿Qué ocultas, Marta? Dímelo todo, o esto nos destruirá. Ella se derrumbó confesando entre sollozos: 15 años atrás, tras mi abandono, había descubierto que estaba embarazada, de mí, de nuestro amor fugaz en una noche de pasión imprudente. Pero el pánico la invadió, sola, en un Huesca que juzgaba, dio al niño en adopción en secreto, un secreto que la había carcomido como un cáncer. Pensé que era lo mejor. Pero cada día, me pregunto dónde está. Y ahora, contigo de vuelta. Duele más. El mundo se detuvo, yo, madre sin saberlo, traidora doble. Lágrimas ardientes brotaron: ¿por qué no me dijiste? Habríamos luchado. El secreto era una bomba y su detonación nos dejó en ruinas emocionales. Pero en esa ruina, brotó una semilla de redención. Juntas contactamos agencias de adopción, un hilo tenue hacia lo imposible. Huesca, testigo de nuestra caída, comenzó a susurrar no solo escándalos, sino historias de coraje: 2 mujeres reclamando su verdad en una tierra de piedras y vientos. El invierno aragonés se abatió sobre Huesca como una capa de nieve implacable, cubriendo las murallas y congelando los corazones. Mi imperio en Madrid se tambaleaba, acciones cayendo, titulares en El País murmurando sobre el escándalo de la CEO lesbiana en el Pirineo. Pero yo ya no era esa Laura, era una mujer despojada, vestida con jeans y un abrigo de lana, sentada en la cocina de El Olvido con Marta, compartiendo un termo de chocolate caliente mientras planeábamos nuestro contraataque. No venderemos, declaré, mi voz firme por primera vez en semanas. Este lugar es nuestro. Y nuestro hijo. Lo encontraremos. Ella asintió, su mano en la mía un ancla en la tormenta. Pero los conflictos no esperan treguas. Don Emilio, el terrateniente, olió la debilidad y atacó, envió cartas notariales exigiendo la propiedad, alegando deudas ficticias del restaurante. Es un hombre de las antiguas costumbres, me advirtió Ramón avergonzado. Cree que las mujeres como vosotras no debéis mandar en nada. La confrontación fue inevitable. Lo cité en el salón principal, bajo el retrato de mis abuelos que colgaba como un recordatorio de legados rotos. Emilio era un tipo corpulento, de bigote gris y ojos como guijarros del Ebro, flanqueado por 2 abogados de Zaragoza. Señorita Vargas, esto es un negocio, no un melodrama. Venda, o la arrastraré a los tribunales. Y con su reputación no ganará. Marta irrumpió entonces con bandejas de ternasco humeante que depositó en la mesa como ofrenda guerrera. Pruebe esto, don Emilio. Es el sabor de Huesca, auténtico, no como sus tierras estériles. Su audacia lo desconcertó y en ese hueco yo contraataqué: mis abogados ya revisan sus deudas. Fraude, señor.
Y si insiste, revelaré cómo ha acosado a mis empleadas durante años. Era un farol a medias, había investigado, y las sombras de su pasado, rumores de tierras expropiadas, mujeres silenciadas, salían a la luz. Emilio se levantó, rojo como un tomate de la huerta, mascullando amenazas. El pueblo no olvida, Vargas. Ni a las que traen vergüenza. Su salida fue un portazo que resonó como un trueno, pero la victoria era pírrica. Esa noche Huesca nos devolvió el golpe, pintadas en las puertas del restaurante, fuera desviadas, Huesca cristiana, y llamadas anónimas que nos tildaban de pecado. Marta, exhausta, se derrumbó en mis brazos. No puedo más, Laura. Nuestro amor es un lujo que no nos permitimos. Sus palabras avivaron mi furia, no contra ella, sino contra el yugo invisible de la tradición que nos asfixiaba. Entonces, hagamos que lo sea, respondí. Organizamos una cena abierta, una noche por el amor verdadero, invitando a la comunidad a probar platos que contaran nuestra historia, el conejo de la traición, ahora endulzado con miel de perdón. La sala se llenó no de aliados, sino de curiosos y detractores. Mi madre asistió, tiesa como una santa en su nicho, y Carlos se sentó al fondo, brazos cruzados. Hablé entonces, mi voz amplificada por el micrófono improvisado. Huesca me vio nacer, me vio huir y me ve volver. No como millonaria, sino como mujer. Amo a Marta como amé este pueblo. Y si eso es pecado, que Dios me juzgue, no vosotros. Silencio roto por aplausos tímidos de jóvenes, de madres que escondían sus propios secretos. Marta agregó con lágrimas, cocino para sanar. Este plato es para Laura, para nosotras, para quien haya amado en silencio. El salón estalló en una mezcla de vítores y murmullos, un microcosmos de España dividida. Pero el alto trago llegó esa medianoche, cuando una llamada anónima nos alertó: vuestro hijo está cerca. El corazón me latió desbocado. Habíamos enviado solicitudes a agencias, pero esto era directo, siniestro. Nos reunimos con una trabajadora social en una cafetería discreta de la plaza de la Catedral, bajo la sombra de la Torre Mudéjar. El chico se llama Javier, 17 años. Vive en un orfanato en Barbastro, pero hay complicaciones. Su familia adoptiva quiere silencio, y él no sabe nada. Marta palideció, yo sentí el suelo abrirse. ¿Cómo decirle a un adolescente que su madre biológica era dos mujeres rotas por el tiempo? Viajamos esa misma noche, el coche devorando kilómetros bajo la luna llena. En el orfanato, un edificio gris de los años 70, nos recibieron con recelo. Javier era un chico alto, de ojos marrones como los de Marta y cabello castaño revuelto como el mío en la juventud. 17 años de distancia, y aún así, un espejo de nosotras. Soy una amiga de tu madre, balbuceé, el corazón en la garganta. Él nos miró curioso pero distante. La que me dio en adopción, ¿eh? Me lo contaron todo. ¿Por qué ahora? Marta, valiente, tomó su mano, porque te amamos aunque no lo supieras. Y porque el amor no se rinde ni siquiera en Huesca. Horas de charla, de lágrimas, de verdades a medias. Javier nos contó su vida, un padre adoptivo estricto, una madre ausente, sueños de estudiar arte en Zaragoza. Siempre supe que algo faltaba, admitió. Como un sabor que no identificas en un plato. Prometimos no irrumpir, sino construir puentes lentos. Pero al salir en la carretera oscura, Marta confesó su peor secreto: no estaba sola cuando te dejé, Laura. Don Emilio me ayudó a colocar al niño, a cambio de silencio. Y ahora, él lo usa contra nosotras. La traición se profundizó, un nudo gordiano de venganza y poder. Regresamos a Huesca transformadas, pero el clímax nos esperaba como un toro en la plaza. Emilio convocó una asamblea en la casa consistorial, acusándonos públicamente de corromper la moral oscense y exigiendo el cierre del restaurante. El pueblo se dividió, ancianos a su lado, jóvenes marchando con nosotros. Mi familia dividida también. Carlos me llamó arrepentido: hermana, luchen. Por una vez, seamos valientes. Mi madre en una carta temblorosa: perdóname, hija. Amo como tú amas, solo que en silencio. La noche de la asamblea fue caos, gritos, jotas profanadas, lluvia torrencial. Marta y yo subimos al estrado, de la mano. Huesca no es de piedra muerta, proclamé.
Es de corazones vivos. Emilio nos odia porque teme lo que no controla, el amor libre. Él rugió blasfemia. Sois veneno. Pero entonces Javier apareció empapado, micrófono en mano, soy su hijo. Y ellas son mis madres. ¿Quiénes sois vosotros para juzgar? El salón jadeó, Emilio se desinfló como un globo pinchado. La multitud conmovida aplaudió. No fue victoria total, hubo renuncias, miradas frías, pero fue un quiebre como el primer rayo de sol en el valle. Sin embargo, la traición final vino de dentro. Descubrimos que Ramón, leal en apariencia, había filtrado las fotos del cerro a Emilio por celos, quería el puesto de gerente. Su confesión en la cocina a medianoche fue patética, pensé que os iríais. Por el bien del negocio. Marta, herida, lo despidió con dignidad, el negocio es familia, no traición. Y en ese vacío nosotras nos fortalecimos, tejiendo un nuevo lazo con Javier, quien decidió visitarnos fines de semana, probando platos y contando chistes torpes. La primavera irrumpió en Huesca como una jota liberadora, tiñendo los monegros de verde y disipando las nieves del invierno. El olvido renació, menús renovados con toques de Javier, ensaladas frescas inspiradas en sus dibujos de la huerta, y clientela diversa, desde familias reconciliadas hasta turistas que venían por la historia de amor aragonesa. Mi imperio en Madrid se estabilizó, vendí acciones menores para invertir localmente, convirtiendo el restaurante en un faro de inclusión. Pero la verdadera batalla era interna, las noches en que Marta y yo nos acurrucábamos en su casa de adobe, al pie del castillo, susurrando miedos. Tengo pánico de perderte de nuevo, confesaba ella, su cabeza en mi hombro. Y yo de no merecerte, respondía, besando su frente como un voto. El conflicto culminante llegó en la feria de San Miguel, cuando Emilio, no vencido, orquestó su golpe maestro, demandó custodia compartida de Javier, alegando que Marta era inestable por su estilo de vida. Papeles legales llovieron como confeti amargo, y el tribunal de Huesca se convirtió en arena. Sentadas en el banquillo de la mano bajo la mesa, revivimos pesadillas, testigos del pueblo mintiendo sobre fiestas inmorales, mi madre testificando a regañadientes a nuestro favor, son buenas madres, aunque no lo entienda. Javier, valiente a sus 17, declaró, ellas me dieron vida, Emilio solo quiere control. Sus palabras, puras como el agua de Lisuela, inclinado la balanza. Pero el giro inesperado fue el de Emilio mismo. En una audiencia privada, roto por un escándalo propio, su esposa lo abandonó por abusos, confesó, os envidié. Mi vida es tierra seca, la vuestra, aunque pecaminosa, florece. Se retiró la demanda, un acto de redención humana en un hombre endurecido por la tradición. El juez falló a nuestro favor, y salimos del juzgado bajo un sol radiante, Javier abrazándonos, somos una familia rara, pero real. La reconciliación con mi familia fue un proceso lento, como el cocido ostense que se guisa horas. Mi madre visitó el restaurante probando el plato de Marta con manos temblorosas, hija, perdóname. Amé mal por miedo. Lágrimas y abrazos sellaron heridas, Carlos trajo a sus hijos, y Javier jugó con ellos en el patio, un tapiz de lazos tejidos a contracorriente. Con Marta el romance se profundizó en lo cotidiano, paseos por el Parque Miguel Servet, donde planeábamos un futuro, quizás una extensión del restaurante en Zaragoza, o solo noches de lectura bajo las estrellas. Te amo como el viento ama las montañas, con fuerza, sin posesión, me dijo una tarde y su beso fue promesa eterna. Javier se integró compartiendo sueños de arte y cocina, un puente entre pasados y futuros. Huesca, testigo de nuestras tormentas, nos devolvió con gentileza, el pueblo organizó una noche de sabores unidos, donde jotas bailaron al ritmo de nuestro amor. No todo fue perfecto, miradas residuales, dudas nocturnas, pero en esa imperfección hallamos humanidad. Yo, la CEO, aprendí que el verdadero imperio es el corazón, Marta, que el sabor más dulce nace del dolor, Javier, que la familia se elige. Y así en las tierras altas de Aragón, donde el cierzo susurra secretos antiguos, tres almas rotas se unieron en un tapiz de perdón y pasión. No fue un final de cuento sino de vida, con altibajos como la jota que gira y regresa. Pero en cada bocado de conejo a la miel, saboreábamos la victoria, no sobre el mundo, sino sobre nosotras mismas.